Bueno, muy buenos días, tardes para México, Argentina y para aquellos que estén aquí desde otras ciudades, desde otros países. Bueno, bienvenidos nuevamente entonces a este segundo encuentro sincrónico de este seminario que hemos llamado o titulado Agendas de Conocimiento Abierto y Derechos Digitales, Culturas, Prácticas y Políticas Latinoamericanas. Es un placer también contar desde la Universidad Nacional de Rosario y específicamente del programa de cooperación e investigación en tecnologías, datos y sociedad de dicha universidad, con la colaboración aquí con la UDG Virtual, con la Universidad de Guadalajara. Aquí presentes Martín Tena Espinosa y Paola Mercado. ¿Qué tal? Buenas. Que en esta ocasión le dejo la palabra a Paola Mercado para que presente como corresponde a Paola Ricaurte, que contamos hoy con la presencia de ella, que también es parte de Codatex y del TEC de Monterrey, y David Ramírez de Guadalajara. Paola, todo tuyo. Muchas gracias, Virginia. Pues buenos días a todas y a todos nuevamente. Y bueno, voy a presentar de manera muy breve a nuestros invitados de hoy. La doctora Paola Ricaurte es profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey, profesora asociada de Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, fundadora de la red Tierra Común. Coordina el nodo de América Latina y el Caribe de la Red Feminista de Investigación en Inteligencia Artificial. Bienvenida, tocaya. Bueno, pues nos acompaña también el doctor David Ramírez Plasencia, quien es profesor docente adscrito al Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, maestro en Ciencia Política, licenciado en Derecho e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es prostitución, marginación digital. Y bienvenido, David, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación de Paola Ricaurte. Te escuchamos. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, gracias por la invitación, tanto en esta alianza tan virtual entre la Universidad de Rosario, la Universidad de Guadalajara y bueno, y todas las personas convocadas desde las distintas instituciones. Yo cuando vine a participar en este seminario me puse a pensar que llevamos ya algunas décadas pensando en estos temas, o más de una década pensando en estos temas. Algo que me pareció también muy interesante de la convocatoria es pensar cómo las transformaciones que estamos viviendo actualmente nos enmarcan una serie de nuevos desafíos. Entonces, lo que traje ahora es realmente una provocación a partir de esta, a su vez, de esta otra provocación que nos hacen con esta convocatoria y que trata de recuperar un poco la reflexión sobre lo que implica lo que implican los sistemas de producción de conocimiento en un marco macropolítico. Entonces, algo que yo he trabajado muchos años es justamente cómo los sistemas de producción de conocimiento se encuentran articulados con los sistemas económicos, con los sistemas sociotécnicos y también con los sistemas mediáticos, ¿no? Entonces, eh, desde ahí quisiera partir. Que cuando hablamos de los sistemas de producción de conocimiento estamos hablando de una de las dimensiones de los ensamblajes del poder, ya lo decía Foucault, ¿no? Desde hace muchas décadas, el poder siempre se encuentra ensamblado al saber. Entonces, esos ensamblajes epistémicos hay que entenderlos como una articulación de relaciones, de prácticas, de normas, de instituciones y también, por supuesto, de infraestructuras. Entonces, haciendo una reformulación, algo que plantea Robert Kitchin para los ensamblajes de datos, aquí un poco
trataba de apuntar que los ensamblajes epistémicos a una disposición específica que es siempre contextual, siempre situada y que enmarca lo que es posible, deseable y esperado del conocimiento y que además genera toda una serie de ensamblajes, son sistemas que responden a esta visión. Es decir, si estamos diciendo que existe una articulación entre los ensamblajes económicos, los ensamblajes producción de conocimiento, los ensamblajes sociotécnicos, ese conjunto, esa articulación va a generar a su vez una serie pues, de derivados, ¿no? De normas, de instituciones, prácticas, etc. Entonces, a lo que yo me dedico es justamente a esa articulación entre los ensamblajes epistémicos y los ensamblajes sociotécnicos. Y volviendo a Kitching, a mí me gusta esta idea de los ensamblajes y la adapto un poco para responder a visiones más situadas desde nuestros lugares, ¿no? Desde una perspectiva más descolonial y una perspectiva más desde el sur. ¿Qué significan estas relaciones o estos ensamblajes cuando nosotros estamos situados en una posición asimétrica con respecto a los ensamblajes que se generan en otros contextos distintos a los nuestros? Entonces, algo que me gusta de esta idea es que en este caso, como decía, Kitchen lo plantea para los datos, es que él un poco trata de desglosar qué componentes tienen estos ensamblajes, ¿no? Entonces, pensamiento, las formas de producción de conocimiento, como había mencionado, las prácticas, los lugares, la producción de subjetividad, que yo a veces en ciertos momentos pienso que puede dialogar con la propuesta sobre la colonialidad del poder y de saber de Aníbal Quijano. ¿Por qué? Porque estamos pensando que son sistemas que articulan de pensamiento, pero también que se derivan em, en otras expresiones que no son necesariamente a lo mejor tan tangibles, ¿no? Como puede ser la producción de subjetividades. Ay, creo que hay. Em, Puede ser el hecho de que estos ensamblajes de epistémicos tienen una implicación también, por ejemplo, en la producción de subjetividades, en la producción de comunidad, de formas de organización. No solamente organización en términos administrativos, sino organización en términos políticos, ¿no? Y que, por supuesto, como se encuentran asociados a todo un sistema pues, económico, ¿no? Entonces, estos sistemas de producción de conocimiento que van a determinar cuáles son los conocimientos válidos, Digamos, quién ¿cómo se llama? tiene, Al segundo. que van a determinar cuáles son los conocimientos válidos, qué conocimientos, quiénes son capaces de producir conocimiento, qué instituciones legitiman esos conocimientos, qué valor adquiere, ¿no? Todo esto que mencionaba hace un momento. Implica también, por supuesto, la generación o la creación de sistemas de autoridad y, ciertas instituciones. En América Latina, pues tenemos un despliegue de instituciones que delimitan o configuran la producción de la ciencia y también el desarrollo tecnológico. Tiene distintas formas, digamos, en cada uno de los países, pero han sido históricamente estas instituciones, digamos, han sido responsables de operar una política pública en torno a la producción de conocimiento, ¿no? Tenemos el CONICET en Argentina, el CONACYT aquí en México, la ANI, pero hay muchas en todos los países, ¿no? Y también estas instituciones, de alguna forma, ponen en juego también una legislación que tiene que ver en términos de producción de conocimiento, en términos de desarrollo científico. Aquí en México actualmente tenemos una nueva ley que, como ustedes pueden ver, en materia de humanidades, ciencia y tecnología, que trata de condensar cuál es la política del gobierno frente al desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Y bueno, aquí en esta ley en particular hay por impulsar un desarrollo científico y tecnológico anclado a lo público, ¿no?
Pero también mencionaba hace un rato que todos esos ensamblajes epistémicos, infraestructura para que estos ensamblajes epistémicos tengan viabilidad. Y entonces, bueno, aquí podemos hablar de distintos tipos de infraestructura. Una parte de infraestructura y también el papel que juega la infraestructura privada. Y esto es una de los primeros desafíos que enfrentamos como región, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de un contexto actual de la sociedad digital o la sociedad automática. Hablamos de una gran necesidad de procesar los datos que generamos, convertirlos, monetizarlos, alimentar una cierta economía, pero pocas veces hablamos de cómo se da esta gobernanza de las infraestructuras de los centros de datos donde se almacena toda la información que procesamos y que luego va a pasar a otro sistema, digamos, se articula en otro sistema, en otro ensamblaje, que va a procesar datos y los va a convertir en conocimiento. Entonces, para mí una de las preocupaciones fundamentales es que nuestros países no están considerando la infraestructura conocimiento como una infraestructura crucial para mantener una política de soberanía, soberanía de conocimiento, soberanía tecnológica. Entonces, bueno, aquí hay otro ejemplo, la política de México actual, ¿no? Una plataforma para tratar de gestionar. La plataforma no es perfecta, tiene problemas, como todas las plataformas, pero que digamos, responde a esta necesidad de generar ciertas infraestructuras que permitan operar una política científica y de conocimiento. Entonces, como mencionaba hace un rato, estamos enfrentando como región. Y esos desafíos, si los articulamos con estos ensamblajes que mencionaba al principio, son en todos los niveles. Son técnicos, son culturales, son educativos, son legales, son administrativos, son políticos, son económicos, en fin. Tenemos toda esa gama de desafíos que tenemos que abordar. Sin embargo, en América Latina hay trayectoria de iniciativas, algunas exitosas, puse aquí algunas exitosas, digamos, en el texto puse exitosas, pero justo voy a poner unas que no son tan exitosas. Pero ha habido iniciativas, bueno, iniciativas exitosas en torno a la economía popular, la economía solidaria y la gobernanza de las comunes exitosas, pero también ha habido otras iniciativas exitosas en torno a la difusión de la cultura libre, la difusión del movimiento de software libre, y que han generado en políticas públicas ancladas a la soberanía tecnológica y a la soberanía del conocimiento. Y entonces, estas son las políticas que no resultaron tan exitosas en todos los casos, que se enfrentaron a muchos problemas que se derivan de estos desafíos que mencionaba anteriormente. Es decir, cada vez que hablamos de científico-tecnológica o que hablamos de estos ensamblajes epistémicos, tenemos que considerar cómo se articulan todas estas patas para que efectivamente la política pueda ser una política. Entonces, algunos de los casos históricamente conocidos que fueron ya sea bloqueados por Estados Unidos directamente, como el proyecto CyberSyn, con el del presidente Allende, pero otros casos, como el caso de Ecuador, que en 2014 2013, comenzó a plasmar una política de producción de conocimiento que fuera alternativa y basada en los comunes, ¿no? Esta es la que digo que en teoría fue una muy buena, pero en la práctica ya no se pudo, digamos, operar por muchas razones. Entonces, estos son algunos de los planteamientos de este ejercicio que se hizo a través de esta iniciativa de gobierno que contemplaba algunos de estos elementos que yo mencionaba sobre los ensamblajes epistémicos de producción de conocimiento, pero también sociotécnicos, ¿no? La cuestión del hardware, la conectividad, el software, la cultura libre, la educación, las políticas, los procomunes en términos de los bienes comunes naturales, por ejemplo, ¿no? Toda la cuestión de la biodiversidad, la cuestión de los datos abiertos, las tecnologías,
la transparencia en la administración, la territorialización del trabajo cognitivo, la seguridad cibernética. Es decir, son algunos de los componentes que tendríamos que estar contemplando cuando queremos hablar de conocimiento abierto, asociadas, digamos, ahora con los nuevos ensamblajes sociotécnicos que estamos teniendo. Este es otro ejemplo de un satélite. eh, Durante el gobierno de Chávez, la política de desarrollo científico y tecnológico también fue bastante, digamos, recibió mucho impulso. Como muchos de ustedes deben saber, se ensamblaban computadoras, tablets con muy buena calidad, se generó una política educativa y demás, pero eh, pensando qué pasa con estas políticas también cuando entran en contradicción con otros sistemas y también cuando entran en contradicción con las propias prácticas políticas. Entonces, aquí es donde vienen los desafíos con respecto a los derechos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una política de desarrollo de conocimiento soberana, técnico soberana, marcada en el actual momento histórico que estamos viviendo, entra en contradicción con una serie de mm, derechos humanos, también con cuestiones de justicia social y también con cuestiones de la democracia? Entonces, actualmente lo que vemos es una tendencia a la privatización de los bienes comunes, de las infraestructuras del Estado, que, digamos, generan una asimetría entre la capacidad del sector privado de producir conocimiento, de tener infraestructuras, como mencionaba, centros de datos, capacidad de cómputo para generar conocimiento, y la capacidad, y además la mínima capacidad que tienen las comunidades en sí. Entonces, hay muchos niveles en los cuales hay que pensar cómo se dan estas tensiones de las prácticas ensambladas desde los planos de las prácticas más, digamos, micro situadas, ¿no? Desde lo individual y las tensiones que se generan en la producción de conocimiento y asociadas con los ensamblajes sociotécnicos a nivel global. Es decir, estamos nuestros países insertos en una geopolítica de producción de conocimiento que impulsa una cierta visión que no siempre responde a nuestros intereses o que no siempre responde a la necesidad de generar mayor autonomía o mayor capacidad de soberanía con respecto a los sistemas tecnológicos y con respecto a la producción de conocimiento. Entonces, una tabla que es una tabla que llevo trabajando algún tiempo, pero que a la vez lo que trata de hacer es pensar cómo estas tensiones entre digamos, lo macro geopolítico y lo que ocurre en nuestros propios países es una tensión que genera procesos de captura y que son riesgos reales no solamente para nuestras economías, sino también para nuestras democracias. Entonces, hay estas tensiones que están viendo actualmente, por ejemplo, para extraer litio o, por ejemplo, para instalar centros de datos en nuestros países, para materiales para producir la tecnología, pero a la vez el desarrollo de formas institucionales que promueven ciertos procesos para que nosotros podamos insertarnos en el conocimiento global y que seamos reconocidos o legitimados por estos sistemas dominantes de producción de conocimiento. Es decir, una serie de procesos y mecanismos que están operando en este momento están configurando muchas de las tensiones que vivimos nosotros como, en este caso, investigadores, en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Pero bueno, entonces en este momento estamos viendo mucha opacidad, mucha ofuscación, mucha negligencia por parte de muchos actores con capacidad de toma de decisión con respecto a estos procesos digamos, en la parte más invisible, por decirlo así. Por ejemplo, cómo se están decisiones con respecto a dónde se alojan los datos de los gobiernos, cómo operan las infraestructuras de conocimiento que estamos
de nuestros países. Por ejemplo, yo les presenté esta infraestructura Rizoma. No tenemos nosotros transparencia sobre dónde está sentada esta infraestructura, por ejemplo. Hace unos años, durante la pandemia, sobre aplicaciones para seguimiento de COVID, nos arrojó que en la mayor parte los gobiernos, mayoría de los casos, los gobiernos de todos los países estaban alojando los datos, en este caso pues sensibles porque son datos de salud, terminaban todos en la cadena de intermediarios alojados en las grandes infraestructuras que ya conocemos, ¿no? De Amazon, Google, Microsoft y demás, ¿no? Entonces, pensar que en definitiva nuestra capacidad de producción de conocimiento, capacidad de cómputo, nuestras infraestructuras, terminan siendo siempre infraestructuras privadas, implica cuestionarnos mucho la capacidad de gobernanza de nuestros países, porque en realidad ninguno de nuestros gobiernos tiene la capacidad de operar sin basarse en infraestructura que propia, ¿no? Entonces, para mí, este es uno de los mayores, digamos, desafíos que tenemos, que tienen que ver, como decía, no solamente con los derechos, sino también con la justicia social y la posibilidad de que nuestros países tengan, pues, un derecho al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Y ahora damos pie a la presentación del compañero David. Vamos a dejar, si gusta, el resto de los compañeros las preguntas al final. Si pueden irlas colocando en el espacio de chat y bueno, las iremos recopilando para tener unos minutos antes del cierre para respuestas y gracias. Adelante, David. Muchas gracias, primeramente por la invitación a Virginia, Paola, bueno, a Martín por la... bueno, en realidad siempre es un placer tratar de estos temas porque nos ayudan a reflexionar no solamente sobre formales, sino aquellas revisiones críticas sobre el estado de la tecnología y el acceso, ¿no? La inclusión, particularmente en América Latina. Yo no preparé una presentación, estuve trabajando un texto sobre el acceso digital en América Latina y más pensando en teórica, más pensando en la cuestión teórica y un abordaje desde dos puntos que me parecen, dos autores que me parecen muy importantes. Uno, la cuestión clásica entre Heráclito y Parménides tiene que ver, lo prometo, parece disparatado, y también sobre Walter Benjamin. Entonces no voy a hacer extensivo en este texto, solo voy a y voy a abordar el problema de la inclusión, no tanto desde las políticas concretas que se han elaborado. En México, pues está México Conectado, que fue un paradigma sobre cómo tratar de llevar el acceso a Internet, ¿no? Llevar la inclusión digital, primero con la conectividad Conectado, que fue otro programa. En Argentina, Conectar Igualdad, PCI. En fin, a lo largo de América Latina ha habido que lo que buscan es llevar el acceso a Internet. Aunque mi reflexión irá más allá de solamente el acceso, sino en tanto a la sobre el poder reflexionar, es decir, una etapa más allá del acceso, sino que ahora que tenemos acceso, ¿qué hacer con él como ciudadanos de América Latina? Y en parte en un contexto, como bien mencionó la doctora Paola Ricardo, dominado por las transnacionales y el colonialismo digital, es decir, en un contexto donde los latinoamericanos generalmente pues somos usuarios pasivos hasta
servicios que se desarrollan y se crean tanto en Estados Unidos y ahora China, que también es un jugador que cada vez es más importante, ¿no? Yo voy a abordar el problema de la inclusión digital desde dos aspectos. Uno es el logos griego y otro entre la dicotomía entre barbarie y civilización de Walter, y cómo estos dos posicionamientos podemos utilizarlos para reflexionar sobre las tecnologías digitales en la región, en la región. Vamos a tratar de desmenuzar la idea de Internet como una idea de avance y progreso social, tanto en sí como la técnica, es decir, como las posibilidades que nos facilita el Internet, o sea, la cuestión tecnológica de conectividad, de acceso a la información, más bien como un proceso de reflexión, es decir, vamos a hacer un análisis reflexivo sobre la idea que conlleva el pensar en Internet como desarrollo. Muy bien. Lo que he estado reflexionando en los últimos tiempos es cómo Internet, a pesar de que viene avanzando de progreso y avance, también subyace una idea de imposición cultural hegemónica. Es decir, nos venden parámetros, patrones que son diseñados en Estados Unidos para una cierta cultura determinada y vienen aparejados al Internet como una cuestión impuesta, es decir, unos formatos y unas ideas coloniales que se imponen hacia la población de América Latina. En este sentido, evidentemente es importante pues tratar de hacer nuestros propios desarrollos. Creo que América Latina ha progresado mucho en la inclusión, o sea, en el proceso de conectividad, también en el proceso del uso, o sea, la generación de contenidos, pero me parece que la siguiente cuestión sería cómo transformar el discurso, o sea, la plataforma sería un tercer paso a evolucionar, ¿no? En este sentido, retomando la idea de la cuestión clásica, el contexto de barbarismo cultural y posteriormente abordar el concepto de barbarismo digital y cómo se relaciona con América Latina. Bueno, voy a avanzar rápido para que el tiempo no me vaya a comer, como siempre sucede. Entonces, es que a partir de la Grecia clásica, el Imperio Romano retoma estos conceptos sobre lo que representa ser civilizado y lo que representa ser bárbaro. Y en ese sentido, durante la Edad Media y hacia la época colonial, lo que fuimos haciendo es ir heredando esta idea de civilización en contraposición a la cuestión indígena, la cuestión de las poblaciones originarias. Entonces, en ese sentido, era una oposición donde la cultura o el posicionamiento culto de las élites o de estas corrientes europeas se imponía hacia la cuestión indígena y la anulaba. Es decir, nosotros somos capaces de ejercer un discurso, de crearlo, de crear un logos a través de las lenguas coloniales como el español, el francés, pero ustedes no podían, ¿no? O sea, la posición hacia el indígena, hacia el subyugado, es que su cultura era una negación de la cultura civilizada y por lo tanto fue opacada durante mucho tiempo. Las castas en México cuando pues la cultura afrodescendiente le fue negada a través de las, y entonces como eran esclavos, ellos trataron de asimilarse y tratar de ir subiendo en la escala de las castas, y lo que derivó en la eliminación de esta cultura. Y en este sentido, hablando del logos, el logos entendido como la capacidad de racionalizar, de desarrollar pensamiento, dos posturas filosóficas. La primera es una cuestión de Parménides, donde dice que la realidad está dada y no se puede transformar.
puede observar o admirar. Y por otro lado está la cuestión de Heráclito, ¿no? La cuestión de que uno sí puede realmente transformar la realidad. Es decir, sí tenemos las formas digitales heredadas, pero de alguna manera podemos o tenemos capacidad y acción para transformar estas plataformas de tal manera que nuestra cultura no se vean apacadas por esta imposición de infraestructuras de pensamiento extraídas del extranjero. Es dos formas de ver este tipo de accionar, ¿no? Muy bien, voy a irme adelantando hacia lo... muy bien. ¿Cuál es entonces el sentido de este barbarismo digital, esta imposición de categorías heredadas a Internet, principalmente de Estados Unidos, pero también de China, ahora que tiene un papel más preponderante? Es el problema realmente cuando estamos hablando del barbarismo digital, es la anulación de los discursos alternativos que hay en Internet, esta negación de la capacidad de acción que tenemos realmente en América Latina, de no poder, de tener que seguir, por ejemplo, las tendencias impuestas de fuera y no poder imponer agendas de alguna manera. Pensemos, por ejemplo, en los movimientos sociales de indígenas, en los intereses en contra del extractivismo, no solo del litio o del cobalto en África, sino también del extractivismo de los datos, ¿no? Algo que he estado trabajando en los últimos años es sobre cómo, desde el punto de vista de las mujeres, creo que el desarrollo de toda la infraestructura tecnológica ha tenido un cariz bien andrógino, androcéntrico, perdón, y creo que ahí las mujeres han logrado grandes avances. Pensemos por Ditatona, donde se le da visibilidad a mujeres que fueron pilares en la independencia, pilares en la investigación, que por alguna cuestión dejadas de lado. Hay muchos, si cualquiera abre los libros de historia a veces, quizás menos, o un poco menos, pero parece ser que todo, nomás había hombres en la tierra, o sea, las mujeres preponderante, pero la ventaja ahora que entre más haya un acceso a la conectividad y a el desarrollo de las competencias digitales, en mujeres, ellas pueden visibilizar sus intereses, su agenda, sus problemáticas, incluso reanalizar problemas clásicos desde otro punto de vista, ¿no? Y es particularmente valioso tratar de tener presente este barbarismo digital, esta imposición de conceptos ideológicos a través de las redes, poderles primero aceptar que existen, ¿no? Tener un aspecto crítico, y otro desde el punto de vista de las mujeres o los grupos indígenas, las minorías de género, no solo visibilizar otros tipos de intereses que ellos tienen y a través de las redes tener un poco más de poder de transformación. Y actualmente, como está tan tecnologizado, no sé si me pueden decir cuánto tiempo tengo, porque lo abuso. Bien, David, yo creo que 5 minutitos más y estamos Perfecto. en tiempo. Voy a ir hasta el final. Muy bien, el problema de la ausencia de logos y este activismo digital lo podemos entender desde tres formas. De la capacidad comunicativa que excluye al individuo al carecer de competencias digitales y cognitivas para crear y compartir información en Internet. Se carece de las capacidades cognitivas para analizar críticamente los contenidos publicados en Internet. Esto deriva en cuestiones de framing, entonces, si no tenemos la capacidad crítica, generalmente vamos a dar por sentados ciertos parámetros epistémicos, pero también ciertas verdades
Y sí, la ausencia de las capacidades discursivas, sin capacidades discursivas, perdón, no podemos asumir una posición crítica ante el discurso. Y todos en las plataformas sociales, esto es, no solo criticar la retórica, sino ser capaces de elaborar un lenguaje propio de índole reivindicatorio, tanto a nivel personal como que favorezca la difusión de una agenda política alternativa. Y ya hacia cerrar, quería solamente hacer mención del extractivismo material y digital actual en América Latina. No es secreto de nadie que los activos más importantes las transnacionales de medios tecnológicos son los datos. Entonces, al final de cuentas se vuelve un proceso, las empresas extraen los datos, pero los usuarios o las comunidades no reciben realmente ninguna retribución. Se da por sentado que por el uso de la plataforma, usar, comercializar e imponer discursos a través del extractivismo de los datos. En sí, las ideas que tenía eran más abarcar que seccionar un poco el discurso. Y también quisiera ya por dejar, último, hacer la reflexión sobre los derechos digitales, pensando en el concepto tradicional de Marshall de que tenemos derechos civiles, derechos sociales y derechos políticos. Me parece que por la importancia de digitales en la región deberíamos de estar ya pensando en un cuarto tipo de derechos que son los derechos digitales. La privacidad, las competencias, en fin, ese tipo de esferas de derechos deberían, por ejemplo, Brasil hace unos años decretó el acceso a Internet como un derecho humano. Con esto dejo, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, David. Excelente participación y bueno, también por la excelente participación y presentación que nos han compartido. Por ahí, bueno, en el chat invitamos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión también pues a poder pregunta, duda o reflexión que quieran compartir tanto con Paola como David. Y mientras esto sucede, me voy a permitir a hacer una pregunta abierta tanto a Paola como a David en el sentido de que bueno, ambos plantean la necesidad de pues preocuparnos y ocuparnos de una soberanía en cuestiones de la información, de los datos, de nuestros derechos digitales, sino obviamente también una soberanía en el tema pues de tecnología, recursos, una soberanía económica. Pero ¿cómo lograrlo, no? Cuando justamente íbamos a ponerlo en el marco de las instituciones de educación, cuando las propias instituciones no logran tener esta capacidad de soberanía, ¿no? Y vemos, por ejemplo, muchas universidades dependiendo de servicios proporcionados por un proveedor de plataformas educativas o digitales. Formamos a nuestros profesores justamente y certificamos en el dominio de estas plataformas digitales que provienen de un gran proveedor, pero no vamos a la parte profunda que tiene que ver justamente con el tema de qué estamos dando a cambio de hacer uso de estos recursos que nuestras instituciones en este momento no logran pues, brindar al interior de la propia institución. ¿Hacia dónde deberían de mirar las instituciones de educación justamente para ir abonando a nivel, por ejemplo, nacional al desarrollo de soberanías digitales, de soberanías de información y de infraestructura? Empezamos con Pau y posteriormente con David. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, por la pregunta. Yo creo que hace un rato, bueno, estaba mencionando que no podemos pensar que las políticas
educativas y de desarrollo científico-tecnológico están disociadas de un proyecto de país, de nación o de región, en este caso, ¿no? Que estábamos tratando de hablar. Región. Yo siempre insisto en que necesitamos una política regional porque cuando hablamos de infraestructuras no estamos hablando de cosas triviales. Es decir, cuando hablamos de fibra óptica, el despliegue de fibra óptica que tienen las grandes corporaciones, pero no solamente transnacionales, sino las propias corporaciones latinoamericanas, hablando de una inversión sumamente grande. Entonces, yo pienso que las soluciones no pueden darse solamente a nivel de país. Creo que debería haber un proyecto de región, apostar por una política pública regional con respecto al desarrollo científico-tecnológico, que es como hace Europa, por ejemplo, ¿no? Europa entiende claramente que aunque tengan distintos países, si no abordan como región, a pesar de sus diferencias, una apuesta por salvaguardar los derechos de la región, pues no van a tener el suficiente peso. Yo creo que es el mismo caso, o podríamos pensar en América Latina también como un espacio regional que permitiera generar cosas a los modelos de desarrollo tecnológico impuestos desde el norte global. Y creo, como decía hace un rato, ha habido iniciativas individuales de los países, pero que han sido iniciativas que no, en algunos casos no han prosperado por los sistemas de captura, ¿no? Que se hacen desde fuera, pero también las propias condiciones que tenemos nosotros en nuestros países. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero necesitamos una visión de país, una visión de región. Esa visión tiene que estar por inversión. Esa inversión tiene que canalizarse en los distintos niveles, en el plano infraestructural, pero también en el plano educativo. Necesitamos mejores condiciones para poder hacer investigación. Ser investigador no sé, en América Latina, no sé, no puedo decir por todos los países, pero por lo menos ser investigador, a pesar de que somos la élite de este país, es un trabajo bastante precario y que hacemos realmente con un costo muy alto para nosotros como personas, y más cuando somos mujeres. Entonces, pienso que las políticas tienen que ir en esa variedad de aspectos, ¿no? En esa variedad de componentes. Además de cuestiones legales que permitan que la innovación se dé de tal manera que beneficie y no solamente que beneficie a unos ciertos sectores. Gracias, Paola. Excelentes reflexiones. Y bueno, damos paso a las reflexiones de David. Adelante. Gracias, Martín, por la pregunta. Bueno, yo, no sé si lo vemos así fríamente, parece que el panorama está muy negro, ¿no? Yo lo que tengo más confianza es en el usuario singular o en las comunidades. Me parece que una de las maneras de transformar la realidad, hablando del Internet, está más allá de la infraestructura, que es importante, pues es empezar a utilizar estas herramientas para nuestro propio discurso. Una de las maneras, pues es, o sea, yo veo mucho entusiasmo de los jóvenes por crear contenidos. Evidentemente, muchos de esos contenidos son copias de otros YouTube, pero algunos son originales, ¿no? Alguna gente sí tiene aspectos que son reivindicativos de sus propias comunidades. O sea, para mí es valioso que la miriada de cosas que hay en Internet se hable de los problemas que son internos a las comunidades. Y otro aspecto importante, pues la manera en que funciona la red es codificando. No se trata tampoco de que te hagas experto y crees un software, ¿no? O sea, un videojuego, no hablo de esas cosas. Pero sí que puedes aprender los lenguajes más básicos o algunas cuestiones, haciendo algunos programas, algunos desarrollos de software abierto que respondan a necesidades locales, ¿no? O sea, uno de los problemas está accediendo a infraestructura y programas que los desarrollaron en otros países es que difícilmente van a responder a las necesidades particulares de la gente, porque están hechos
para la masividad, o sea, para venderse al mayor número posible de gentes. Pero, por ejemplo, ya no hay una versión en el lenguaje maya de cierto programa y entonces la gente se... Entonces, me parece que debe de ser desde abajo la solución. Sí que los países deben de lograr, por ejemplo, crear protocolos de intercambio o ponerse de acuerdo como con información, por ejemplo, de los feminicidios o de los problemas que hay o del crimen organizado, cómo compartir datos entre las instituciones, cómo poder comunicarse, poderse ayudar. Y en eso sí los países pueden hacer bastante. Gracias. Excelente, David. Muchas gracias, David y Paola, por estas reflexiones. Bueno, ciertamente la fortaleza de la región, luego tenemos el problema en donde hay un tercer actor en discordia que, bueno, sabemos que grupo o país hegemónico llega a meter justamente esa discordia en la región, ¿no? Y lo vemos en muchos proyectos justamente, pues, no solamente tecnológicos, económicos, en donde eso creo yo ha impedido que en la región se lleguen a consolidar estos bloques o esta conjugación, ¿no? Obviamente hay esfuerzos, experiencias valiosas, por ejemplo, en el caso de repositorios o ciencia abierta, un gran ejemplo es la referencia que coordina todo un nodo de repositorios institucionales en Latinoamérica, aprendiendo mucho de la experiencia europea, pero bueno, como bien comentan, habrá que fortalecer la región y también pues a los individuos y las comunidades, ¿no? De la apropiación y la significación para lograr justamente esta, pues un poco, pues sí, emancipación ¿no? que necesitamos. Y bueno, Paola Mercado nos hace una pregunta que creo que se respondió ya con lo dicho por David y Paola Ricaurte. Y vamos a cerrar con una segunda que nos hace César Alberto, dirigida para Paola, pero David también te invitamos a participar en la respuesta de la misma. Y bueno, la pregunta es, dentro de la creación y cadenas de producción e información, ¿qué rol tendrán las nuevas generaciones, siendo el caso que el impacto popular está teniendo un impacto en la ideología de... Muchas gracias por la pregunta, César Alberto. Bueno, yo creo que bueno, América Latina sigue siendo una región joven. Digamos, ya nuestro bono demográfico, digamos, ya estamos, digamos, ya no lo estamos consumiendo. Siempre, digamos, cuando hablábamos de esto hace, qué sé yo, 10 años, decíamos, bueno, nuestras generaciones actuales, ¿no? Son las que tendrían realmente que estar tratando de cambiar estos sistemas. Pero obviamente las condiciones de la región han hecho que nuestras generaciones tengan posibilidades de insertarse en los sistemas institucionales educativos, por ejemplo. No hay, no sé, en otras, no voy a hablar de otros contextos, pero en México para jóvenes investigadores, y como decía, las condiciones de trabajo en la producción de conocimiento son muy precarias. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Bueno, yo soy fiel creyente en la juventud. Pienso que las generaciones actuales han tenido una mayor exposición a información que a lo mejor nosotros no tuvimos en nuestra época, pero también digamos, expuestas a muchos más riesgos, ¿no? Entonces, pienso que encontrar justo ese balance tiene que ver con el planteamiento de qué sistemas educativos tenemos para que nuestras generaciones puedan desarrollar pensamiento crítico y puedan insertarse en un sistema de producción de conocimiento que permita avanzar a nuestros países y a nuestras regiones. Entonces, y a la vez, crear las condiciones para que estas personas jóvenes puedan insertarse en las cadenas de producción de valor con esta visión pues más anclada a necesidades, ¿no? Entonces, yo soy siempre digamos, insisto mucho, a las juventudes les está tocando muy duro y eso no
juventud, es un problema de nuestros sistemas sociales que han excluido a las juventudes sistemáticamente. Y cuando hablamos de las exclusiones, hablamos también de las exclusiones en términos de la producción de conocimiento. Cuando yo decía, define quién es un productor de conocimiento, pues se ha excluido también sistemáticamente a las juventudes como actores fundamentales en la producción de conocimiento, igual que a muchas otras comunidades, como lo mencionaba David, ¿no? Comunidades de pueblos originarios, comunidades que no encajan en estos sistemas legitimados de producción de conocimiento. Para mí es generar esas condiciones, esas bases para que más juventudes puedan aportar, generar que nuestros sistemas educativos también promuevan un pensamiento crítico y que, por supuesto, a las juventudes en esas cadenas de producción de valor enfocadas a un bienestar, pues, de todas las comunidades. Muchas gracias, Paola. Y bueno, última pregunta, igual David, si quieres complementar la pregunta anterior, pero esta última va dirigida también especialmente a ti, también de parte de César Alberto. Y bueno, él pregunta, ¿consideras que tenga mayor impacto en la difusión o inserción de las nuevas tecnologías? ¿Y cómo se puede plantear la idea de un programa que sea verdaderamente incluyente para todos y plantear un impacto importante si a la larga puede verse afectado de manera positiva o negativa? Gracias por la pregunta. Bueno, creo que anteriormente a lo que estaba investigando y por mi época doctoral me dediqué mucho a estudiar lo de la difusión de la innovación. Es decir, el impacto de Internet en comunidades un poco marginadas o rurales. Yo lo que encontré ahí es que la gente generalmente busca solventar sus necesidades sin que llegue el gobierno, ¿no? Hasta donde puedan, ¿no? Entonces yo cuando fui, ciertamente las personas que usaban Internet no necesariamente era todo lo todas las capacidades que había, pero el Internet lo utilizaban para solucionar sus problemas, o de alguna manera aprendieron. Ahora, ¿cómo sería una equitativa? Creo que habría que escuchar qué necesidades tienen las comunidades propias. Cuando ya se tiene un poco de conciencia, clase, pero al menos comunitaria, lo que seguiría así es, si nuestra agenda no está reflejada, hablo de cualquier grupo, hay que hacerla escuchar. Y no solo se trata de hacer manifestaciones en la calle, me parece que hoy en día no es la solución ni la panacea, pero hay mucho que se puede hacer en Internet a través de la difusión de una agenda, de un discurso, la apropiación de espacios para manifestar. Pónganse a pensar, por ejemplo, anteriormente en Wikipedia, la mayoría de mujeres o sobre África, las hacían hombres caucásicos. O sea, es un hombre caucásico que tiene que saber de la maternidad, o sea, muy poco, ¿no? Y sin embargo, esas personas son las que creaban estos artículos en Wikipedia. Entonces, no, ahora, entre más se desarrollan competencias, pues es posible aprovecharse o apropiarse de la tecnología. Y entonces sí, esto es realmente lo que sucede en este tipo de conceptos. O definir qué conceptos son los que deben de estar allí, ¿no? De acuerdo a las necesidades o la idea que se tiene en la comunidad o en el grupo. Yo creo que la mejor manera es de manera para poder tener un acceso más equitativo y sobre todo representativo de las necesidades de las comunidades, más que de las necesidades de los, que no necesariamente las políticas públicas globales, por obvias razones, a veces falta de tiempo, de recursos, pues no pueden dar cabida a todas las expresiones que hay. Gracias, David. Gracias, Paola. Pues excelentes reflexiones, también muy buenas preguntas compartidas por la audiencia. Y bueno, pues con esto cerramos, acotarnos al tiempo que tenemos disponible de 1 hora para cada una de las sesiones. Les agradecemos enormemente su participación. En el chat hemos participado, hemos compartido un link
para el registro de la asistencia a la sesión, y también les hemos compartido el flyer con la información de las siguientes sesiones que nos quedan todavía por celebrar en el maquinario. La siguiente sesión es el día 6 de octubre en el mismo horario, 10 horas México, 13 horas Argentina. En el flyer tendrán pues ahí la temática a desarrollar de la siguiente sesión y de las subsecuentes sesiones. Recuerden que también están recibiendo una invitación a participar en un espacio habilitado por la Universidad de espacio en Moodle, donde se cargarán en cada una de las sesiones el video propio de la sesión, las presentaciones realizadas por los ponentes, también lecturas que los propios ponentes consideren oportunas acompañen la discusión en la temática, y bueno, puede generar también reflexiones y debates en estos espacios. Y bueno, Virginia, Paola Mercado, ¿alguna aportación, pregunta, duda? ¿No? Pues agradecerles su participación, David, Paola, Ricaurte, y a todos los compañeros y compañeras que nos siguieron en esta transmisión. Bueno, nos escuchamos, nos vemos en 15 días. Que tengan excelente día, buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.